Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Esa es la invitación que nos hará Jesús en este día. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Jesús Evangelio. Saludamos a todas aquellas personas que nos ven a través del canal 8 del municipio de La Unión y de igual forma saludamos a todos aquellos que nos observan por otros medios como son el YouTube. En este día tendremos la presencia de un seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote que nos hablará de su vocación y además nos contará un poco sobre la misión y sobre cómo Jesús desde su infancia fue sembrando en su corazón el deseo de ser sacerdote. Igualmente compartiremos la palabra y nos adentraremos un poco ya en lo que será la Cuaresma, la cual daremos inicio el próximo miércoles de esta séptima semana del tiempo ordinario. Bienvenidos. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel López Ramírez, soy seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote y les vengo a interpretar la canción Vengo ante ti del artista Pablo Martínez. Vengo ante ti, Jesús amado, vengo ante ti. Jesús amado, vengo ante ti. Para postrarme, para adorarte, para cantarte y a ti glorificarte. Para postrarme, para adorarte, para cantarte y a ti glorificarte. Tengo miedo de postrarme ante quien se dio por mí y no tengo dudas de amar al que me amó hasta el fin. No tengo miedo de postrarme ante quien se dio por mí y no tengo dudas de amar al que me amó hasta el fin. Todo su amor, deja que todo renueva. Continuando con nuestro programa Jesús Evangelio, hoy tenemos un invitado especial, Julián Bedoya Cardona, seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, que nos acompaña en el día de hoy para compartirnos sobre su vida, su experiencia de familia, su experiencia de fe y este recorrido en el camino vocacional hacia el sacerdocio. Julián, ¿cómo te va? Hola Freddy, ¿cómo está? Igual para los televidentes un saludo cariñoso en el Señor. Esperamos que este programa sea de su agrado para aprender y sobre todo para que se comprometan a orar por nuestras vocaciones, la vocación de su iglesia. Bueno, ¿y quién es Julián Bedoya para que nuestros televidentes se conozcan un poco más, sepan más de ti? Bueno, yo en este momento soy un joven que estoy en el grado primero de teología, estoy iniciando la teología. Tuve un tiempo donde hice la filosofía en el Seminario Conciliar de Medellín y me desvío, me hago un traslado para la diócesis de Apartado y allí me encardino también como para ir aprendiendo de este proyecto de Jesús. ¿Y cómo nació en ti ese deseo, ese anhelo o esa vocación o ese llamado hacia el sacerdocio? Bueno, la vocación en mí no es algo como de pronto como uno encuentra en los grandes santos o
o en otras personas que es algo muy extraordinario, no. En el caso mío es algo muy ordinario y la vocación yo digo que es netamente cultural, que todas las personas y en todos los momentos, en todas las circunstancias de la vida, sean las luces, las oscuridades, las seguridades que uno tiene a veces y también esos momentos de duda. Eso le ayuda a uno a encaminar y a descubrir lo que es la vocación, ese llamado que Dios hace en el caminar de la vida. Yo pertenecía a un grupo de infancia misionera con unas religiosas. Soy de Medellín, del barrio Aranjuez. Las religiosas son del barrio vecino Santa Cruz. Allí ellas fueron de cierta manera formando y forjando unos principios que me llevaron a descubrirla más adelante. Yo ingreso a esta parte de infancia misionera y de allí es de pronto donde se ha fijado mucho y evocado mucho lo que es la parte de mi vocación en la misión como la tarea esencial de toda persona. Entro al grupo misionero de infancia misionera y en una convivencia que tuvimos al seminario conciliar de Medellín, iba mi mamá de acompañante y yo le dije que yo quería estudiar allá porque veía el silencio, veía la naturaleza, veía que era algo diferente a un colegio de ciudad. Entonces mi mamá me dice, acá estudian son los que van a ser sacerdotes, usted mi hijo no puede estudiar acá. Alcanza a escuchar a un compañero del seminario mayor que ya estaba formándose para ser sacerdote, iba en este proyecto, escucha lo que dice mi mamá y se detiene, la mira y le dice, un momento señora, acá pueden estudiar también los jóvenes, pueden hacer su bachillerato. Entro al seminario menor a realizar el grado séptimo, de allí pude graduarme en el grado 11 en el 2012 y en el trayecto también de la formación en el seminario con unos valores cristianos y humanos, también va uno descubriendo el llamado de Jesús que está en la vida de uno, en las tareas que uno tenía los fines de semana en las parroquias, acompañar, aprender de la gente, identificar las realidades que viven en cada una de las parroquias de Medellín. Ingresé entonces al seminario conciliar de Medellín, en la que pude realizar mi teología. Entonces reitero de que la vocación es un llamado que Dios hace y que no quisiera solo evocar o encardinar esto a lo que es la vocación sacerdotal, porque pienso que la vocación sacerdotal es algo muy diferente al ministerio sacerdotal, que de pronto es algo que hemos confundido y hemos equiparado, pero se tiene que hacer también una diferenciación entre lo que es vocación y lo que es ministerio sacerdotal. ¿Y qué es para ti vocación sacerdotal y ministerio sacerdotal? La vocación yo digo que siempre va dirigida a Jesús que primeramente nos llama a la vida, a vivir. Entonces ahí está un primer llamado que Él hace, a vivir, el milagro de la vida, el don que Él regala, la vida. También hace un llamado a que nosotros nos podamos identificar. Y esa identidad la conseguimos entonces también por medio de pronto del bautismo, por medio de nosotros vincularnos a una institución. En este entonces sería la iglesia. Y ya nos invita también a un servicio que lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos hacer desde la vida religiosa, como nosotros en el momento estamos optando y estamos caminando en aras a ello. Y también podemos hacerlo desde una vida matrimonial o una vida soltera, donde también vivimos el llamado que Jesús hace a nosotros a servir. Ese llamado que siempre debe ir como muy aliado a lo que es la misión como tarea esencial de lo existente, que muchas veces no entendemos el por qué, sino que debemos de entender el para qué estamos acá. Bien, o sea que todos los bautizados estamos llamados a la vocación sacerdotal, como se nos dice en el bautismo, ¿sí?
ser sacerdotes, profetas y reyes. Y ya luego el ministerio sacerdotal ya es una opción libre de la persona, ya madura en la fe y consciente. ¿Sería así? Así es, la vocación sacerdotal es diferente a la vocación bautismal, aunque se pueden aliar en que las dos tienen una tarea de servir a la humanidad. Y ahí está entonces lo que sí podemos relacionar, el servicio siempre reflejado en la imagen de Jesús, en la imagen de Dios, que es el mismo Jesús, que es el que nos llama a nosotros. Pero Julián Bedoya Cardona no brota de la tierra ni cae de un árbol, o sea, nace en una familia. Cuéntanos algo de tu familia. Claro, como le digo, es cultural. Entonces, uno crece inmerso en una familia. Mi familia igual también va como inculcando en uno los valores y le va dando a uno los medios, pero es uno mismo el que decide. Uno las cosas las puede hacer por dos cosas, Freddy, las puede hacer por condición o las puede hacer por convicción. Convicción es que me nazcan a mí, que yo vea que lo que esté realizando me guste, me apasione, y también las puedo hacer condicionados a una clase de factores que pueden ser económicos, pueden ser sociales, puede ser un reconocimiento. Entonces ahí también está la parte que tenemos que saber discernir en el momento de también decidir nosotros sobre nuestra vida, que es la vocación. Muy bien, pero ¿quién es tu mamá? ¿Tienes padre, hermanos, hermanas? Mi familia la componemos papá, mamá y una hermana menor. Ellos me apoyan, ellos igual también han sido como testimonio y han sido motivación en la vida vocacional mía, en todas las decisiones que tome. Me han apoyado y han estado como pendientes de mí. Perfecto, porque de hecho pues, la fuente primera debe ser el hogar, ¿cierto? Donde nace, donde la semilla va germinando, y gracias al acompañamiento de nuestros padres vamos decidiendo en la vida qué camino o por dónde rumbarnos. Y eso es maravilloso cuando la familia apoya a sus hijos, los acompaña y les permite realizarse desde su querer, desde su sentir y desde sus habilidades y capacidades. Bueno, Julián, pero tú pertenecías a un grupo de infancia misionera, ¿cierto? Y participabas con las hermanas en tu parroquia, en tu comunidad, de convivencias y demás. Pero bueno, así como uno de pequeño se inspira en el papá o en el abuelo o en un tío para futuro ser como ellos, bueno, ¿qué sacerdote te inspiró a ti o qué sacerdotes influyeron para que tú tomaras la decisión de optar por el seminario, por la vida sacerdotal? De cierta manera, sí, lo que dice usted, lo de la familia, ya como para terminar con esa parte y dar apertura a la otra pregunta que me hace, la familia tan cultural, que es donde nace la vida y el amor nunca termina. Entonces es allí también donde uno tiene que escuchar y tiene que tenerlos como modelo para la vida de uno, que es Dios quien se los pone a uno en el camino y quiere reflejar ese amor a través de ellos. A mí me ha gustado siempre identificar mucho para poder orientar. Entonces primero soy una persona como muy de ver, de escuchar, y luego como de poder actuar, luego como de poder hablar. De cierta manera, en el proceso vocacional me han acompañado mucho y creo que han sido pilares dos sacerdotes de Medellín, padre Federico Carrasquilla y el padre Carlos Yepes. Ellos han estado en los momentos en que uno también tiene como ciertos desaciertos y cierto sinsentido de la vocación. Han acompañado no solo con palabras, sino también con la vida, de que también han sido personas muy perseguidas y que siguen optando por este proyecto que Dios encomienda a los hombres. Gracias, Julián, por compartirnos y por abrir con nosotros tu corazón para hablar sobre tu familia, tu experiencia de encuentro con el Señor, tu proceso vocacional. Ahora te invitamos a que nos compartas una oración
de invocación al Espíritu Santo para dar paso a la lectura de la palabra de Dios para este día. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes la promesa que prometiste cuando ibas a dejar la humanidad. Te pedimos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que se pose y habite en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras manos, para poder pensar, amarlo y actuar a la manera como tú lo hiciste con la humanidad. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Todo su amor. Deja que todo renueva. Del Evangelio según San Mateo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar 1 milla, vete con él 2. A quien te pida da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? Y si saludáis solo a quien os saluda, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Vosotros, pues, sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bueno, nos encontramos con el Evangelio de este domingo 23 de febrero, ya próximos a la Cuaresma, el 7º domingo del tiempo ordinario, tomado de Mateo capítulo 5, versículos 38 al 48. Más conocido este capítulo 5 como el Sermón de la Montaña. Tener en cuenta que los evangelios fueron copiados no en un orden cronológico, como pensaríamos nosotros. Los evangelios fueron copiados desde atrás hacia adelante, es decir, desde el momento de la resurrección hasta el momento de la encarnación. Allí el Sermón de la Montaña prefigura esa vida de Jesús, la constata, el sufrimiento que tuvo Jesús, y es ahí donde Él toma amar a vuestros enemigos. Hemos escuchado por la ley del talión, una ley antigua que se decía ojo por ojo, diente por diente, con la misma moneda que te paguen, con esa pagarás. Es un evangelio que hoy en día tendríamos que decirlo. ¿Será que lo suprimimos? ¿Será que ya no cuenta para esta época? Era para la época de Jesús. Quizá de ahí tenemos que desarraigar ese egoísmo que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra vida. Nuestro corazón, teniendo en cuenta que es donde residen las pasiones, donde reside los sentidos, donde reside la existencia misma del hombre. Es entonces el hombre Jesús que nos hace esta invitación en un mundo donde queremos aparentar, queremos aparecer. Y dice Jesús
amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos genera en nosotros también humillar nuestro ser, tomar humildad. Y como bien se entiende, la palabra humildad viene de humus, de tierra, de abajo, y que tiene que ser desde abajo donde empezamos nosotros a crecer con Jesús. Tener muy presente, como les había dicho antes, que fueron copiados desde la resurrección hasta la encarnación. Jesús, cuando fue crucificado en la cruz, cuando fue el asesinado, antes dio una palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tendríamos entonces que detallar este fenómeno en el que Jesús nos invita a ese perdón. Si nosotros, en vez de amar, cogemos y nos hacen algo que va contra nuestro fuero interno, contra nuestra vida, y lo que hacemos es con odio, lo hacemos con rencor, se convierte esto en un círculo vicioso, un círculo concéntrico, donde se vuelve a retornar el mal y un mal peor. Y como queremos venganza, queremos buscar un mal peor, y así nunca terminamos. Lo que hacemos es terminar con la vida, terminar con la persona humana. Jesús invita para que el hombre de hoy retome su capacidad humana, sea contrario a lo que ofrece la sociedad el día de hoy. Ser contrario, pensando diferente, hablando diferente, sintiendo diferente y viviendo diferente. ¿Y cómo puede un cristiano de hoy pensar diferente, actuar diferente, sentir diferente y vivir diferente en esta realidad tan compleja que nos abarca, nos sumerge y que pareciera no presentarnos vías de salida o escape, o una manera de ser distinta, donde todos queremos ser como las megaestrellas, o seguir ídolos, o seguir representantes con los cuales nos identificamos, pero ya un cristiano pareciera que no se identifica con Jesús. ¿Cómo identificarnos con Jesús, con su mensaje y con su manera de vivir hoy en este mundo actual? Para identificarnos con Jesús, entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo, conocer su persona, conocer el amor con el que Él ha venido a este mundo. Y vemos que Jesús ha venido por el amor que el Padre nos tiene. Vemos que Jesús ha venido a reconciliarnos, a que nosotros retomemos de nuevo esa alianza que habíamos perdido con el Padre. Jesús, que es modelo de vida, modelo de santidad, y ese Jesús que también nos hace partícipes de su divinidad, así como Él fue partícipe de nuestra humanidad por medio de los sacramentos. Hoy ya día que ya en este momento que estamos muy próximos a la Cuaresma, allí se nos invitan unas características específicas, sobre todo el ayuno, y no el ayuno en el sentido de que dejemos de consumir un alimento, porque el mismo Jesús dice: lo malo no es lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca del hombre. Entonces, tener presente ese ayuno, tener presente la oración, que es ese diálogo con Dios que nos hace a nosotros fuertes, nos hace a nosotros divinos. Y también la parte de nosotros hacer penitencia, abstenernos de pronto a un querer. Y ahí también estamos compartiendo con Cristo su dolor. Vamos caminando itinerantes con Él. La Iglesia, como madre y maestra en su inmensa sabiduría, nos viene preparando estos domingos para comenzar esta Cuaresma. Y precisamente con el Sermón de la Montaña del Evangelio de San Mateo. Jesús sube la montaña, ¿cierto? Y llama a sus discípulos.
y les presenta el proyecto de vida de un discípulo de Jesús. ¿Cuáles son? Las bienaventuranzas, ¿cierto? Posteriormente nos invita a ser sal y luz del mundo. Luego, siguiendo este evangelio, se nos presenta a Jesús la ley de Moisés y esta nueva ley que nos presenta Él. Porque se os dijo, mas yo os digo. Entonces se nos pone un paralelo, las tablas de la ley que recibió Moisés en la montaña y esta nueva ley que nos da Jesús también en la montaña. Y no es una ley inscrita en tablas, como la ley del Antiguo Testamento. Es una ley que invita a que nazca desde el corazón del ser humano. Y precisamente este domingo nos invita a ser humanos diferentes, distintos de lo que eran en su época, como cuando él se refería a los fariseos, a los hipócritas, ¿cierto? Porque, o sea, si saludan a sus amigos, o sea, ¿qué mérito hay en saludar a quien te conoce? ¿Qué mérito hay en hacer el bien a quien te hace el bien? Eso no tiene ninguna gracia, ningún valor. ¿Qué mérito hay en devolverle el favor a quien ya te hizo por adelante un favor? No, ahí no hay nada de sentido, de valor. El mérito está en precisamente amar a tu enemigo, en hacer el bien a ese que te vino a robar, que te está robando, en orar o hacer algo bueno por ese que no te cae bien, que te hace mal, que te hace daño. Entonces precisamente nos invita el Señor en este domingo a amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo amar a nuestros enemigos hoy? ¿Cómo hacerlo? Como decía, de pronto amar a nuestros enemigos no es quizás volver a que ellos vuelvan a herir nuestro ser. Podemos hacerlo también orando para que el Señor entre en sus vidas. Hay cosas que las podemos hacer y que no se ven inmediatamente, que son referencias que se van dando a lo largo de la vida y que ahí es donde va haciendo efecto la oración. Entonces un medio de ello sería la oración y no deseándole de pronto de que esta persona le vaya mal en su vida. Recordar que San Pablo dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta y que también él quiere que el pecador cambie de conducta y que siga viviendo. Entonces tener como muy presente esa parte de la oración, cosas que de pronto no la podemos hacer físicamente, pero desde la oración todo es posible. Pero ¿cómo yo querer a mi vecino que saca el perro para que haga precisamente sus excretas frente a mi casa? ¿Cómo yo querer a un compañero en la oficina que me hace daño, que me hace mal, me hace quedar mal con mi jefe porque está quizás detrás del puesto que yo estoy ocupando o porque sin razón aparente le caigo mal? ¿Cómo hacerle bien a quien me robó o a quien me hizo daño o a quien me ofendió? O sea, ¿cómo yo limpiar mi corazón o cómo yo actuar como Jesús quiere que actuemos? Hay un caso interesante acá y que el mismo Jesús podría responder desde otra parábola. Cuando llega él y dice que si tu hermano te ofende, primero corrígelo a solas, después busca un testigo y si no, hazlo enfrente de la comunidad. Entonces también hay unos medios desde el Evangelio y muy humanos que se pueden hacer y puede uno también hacer esa corrección fraterna, esa corrección que el Evangelio nos propone, que es difícil, sí es difícil, pero no imposible. Tendríamos que tener muy presente entonces de que podemos caer en un círculo vicioso, como decía, donde entonces usted me hace mal y yo quiero hacerle un mal mayor y usted va a buscar hacer un mal mayor a ese que hice, entonces vamos a terminar con la vida. Y no se trata de eso, se trata más bien entonces de cambiar ese concepto que tenemos de venganza, del ojo por ojo, del diente por diente, y convertir eso en amor a la otra persona, que de pronto de ese amor hace que la otra persona también se transforme y me tome como un referente de vida y quiera vivir como yo vivo. Entonces, por eso también es importante el testimonio que se da. Uno
poder pensar antes de actuar, mirar qué consecuencias puede acarrear cada decisión. Muy interesante la invitación y la reflexión que nos hace Julián, y de hecho creo que como cristianos debiésemos demostrar con nuestras palabras y con nuestras acciones que Cristo nos habita y que Cristo está en nosotros y que actuamos como sus discípulos, que pensamos como Él piensa, que sentimos como Él siente, y de esa manera viviríamos mejor como personas, como familias, como compañeros de trabajo, como personas que conformamos una comunidad y como un país, como un continente, como este planeta. Así es, Freddy. También pienso de esa misma manera porque necesitamos es actuar de manera natural. Y cuando nosotros actuamos con apariencia, cuando nosotros vengamos al otro, siempre tenemos ciertos miedos de que de pronto nos ataquen, de que de pronto nos mire. Entonces, el ruido parece ser más escandaloso, pero el bien, aunque no lo sea, también llama la atención de aquellos sencillos, de aquellos que tienen la mirada puesta en Jesús. En Jesús el pueblo de Israel tenía de pronto la mirada de que venía con revoluciones, venía como militar, y vemos que es todo lo contrario. En vez de espada ofrece el amor, en vez de condenar ofrece un abrazo. Entonces también los modos de sensibilidad ayudan para que la persona también se encuentre con ese Jesús. El abrazar, el dar un beso, el acariciar, el dialogar, que son cosas que se nos han perdido hoy en día en la sociedad. Entonces tenemos que retornar nosotros a volver a ser humanos, no ser hombres, porque incluso vemos que se actúa como por un instinto de manera animal, comparándolo con ellos, de que muchas veces no se razona lo que se hace, no se piensa en las decisiones, sino que se va tomando todo muy deportivamente y lo que primero me resulte. Entonces yo creo que una de las maneras es también nosotros hacer uso de nuestra naturalidad como humanos, que Jesús es el que vino a ser profundamente humano, y eso es lo que lo hace a Él divino, y por eso es que tenemos que apasionarnos por Él, tenemos que ir cada día en pos de seguirlo, ser sus discípulos misioneros, poder ver la vida de nosotros, poder juzgar la vida de nosotros y actuar frente a la vida de nosotros. Gracias, Julián, por compartir con nosotros esta reflexión que nos invita a conocer a Jesús. Y como dice el cuadro del Sagrado Corazón, que de seguro está en la pared de su casa, o si no de su casa, de la casa de su abuelo, de sus abuelos, de sus tíos o tías, o incluso de sus padres, que dice en la margen inferior izquierda: a Jesús es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Esa es la invitación, pues, a conocer a Jesús y prepararnos para vivir esta cuaresma de una manera diferente, porque esta cuaresma no es igual, no es la misma que la cuaresma del año pasado, así como nosotros no somos los mismos hoy que ayer. Muchas gracias. Todo su amor, deja que todo renueva. Muy bien, queridos televidentes, hemos llegado al final de este programa, pero antes queremos hacerles una invitación muy especial. Este próximo miércoles será el miércoles de ceniza, un día con el cual iniciamos la cuaresma, 40 días en los cuales nos prepararemos para celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, queridos televidentes, que queremos invitarlos para que asistan al lugar donde puedan ir a imponerse la Santa Ceniza. Pero tengamos bien claro qué significa imponerse la Santa Ceniza. Si vamos a algo bíblico, el pueblo de Israel tenía este rito de la Santa Ceniza para simbolizar que entraban en un tiempo de penitencia, en un tiempo de llanto, de luto, de dolor por los pecados cometidos. Y eso también debe ser lo que signifique para nosotros. No creamos que por ponernos la ceniza vamos a ganarnos la lotería
o que vamos a adquirir un milagro o que se va a hacer una gran obra en nosotros. No, es simplemente un signo que nos recuerda que entramos en un tiempo de penitencia. Y este signo tiene su eficacia de 3 formas especiales: con la oración, con el ayuno y con la ofrenda o con la caridad. Por eso practiquemos durante esta cuaresma estas 3 cosas: oración, ayuno y caridad. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día. Los invitamos para que cada domingo nos acompañen por este canal, en este programa. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Todo su amor. Deja que todo renueva. Ahora en este momento les quiero compartir la canción Un Instante del autor católico José Daniel Londoño.